Bueno, en este video vamos a generar algunos ejemplos sobre algunas sentencias simples para la manipulación de la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es en el SQL 2008 vamos a generar un nuevo query y vamos a trabajar sobre la base de datos empresa. Para eso usamos el siguiente comando, ucb de empresa. Lo ejecutamos y ya tenemos en uso la base de datos. El primero que vamos a hacer va a ser una declaración que es utilizada para seleccionar datos y una base de datos, que es el select. Y un ejemplo sencillo sería select y un from. Vamos a poner que sea desde ciudad y que simplemente nos muestre el nombre de la ciudad. Esto quiere decir que seleccionamos el nombre de la ciudad desde la tabla ciudad, ejecutamos y nos muestra la consulta. El segundo se utiliza para insertar una nueva fila en una tabla, que en este caso es el insert to. Entonces sería insert into y vamos a insertarla en ciudad. Necesitamos el ID de la ciudad y el nombre de la ciudad. Los valores y vamos a llenar los valores que tenemos arriba. El ID de la ciudad pues sería 10 y el nombre de la ciudad pues vamos a agregar cualquiera. Lo ejecutamos, una fila ha sido aceptada y vamos a comprobar y aquí aparece San Diego. El siguiente ejemplo es una función que devuelve el valor promedio de una columna numérica ABG y un ejemplo sencillo sería select y from de cajón, y en este caso va a ser desde la tabla suministra. Seleccionamos ABG de que va a ser el promedio, pues en este caso vamos a sacar el promedio de la cantidad y le vamos a poner un nombre que se va a llamar promedio. Lo ejecutamos y nos muestra el promedio de las cantidades de la tabla suministra. El siguiente ejemplo es sobre un operador que se utiliza en la cláusula where para buscar un patrón especificado en una columna. En este caso el comando sería el like y para eso vamos a usar el siguiente ejemplo, que sería un select y un from. Y en este caso va a ser desde ciudad. Vamos a seleccionar todo con el asterisco, donde el nombre de la ciudad comiencen con D. Ejecutamos el comando y nos muestra únicamente las ciudades que empiezan con D, que fue que le marcamos aquí. Muy bien, continuamos con el siguiente ejemplo, en el cual vamos a usar operadores que son utilizados para filtrar registros basados en más de una condición, que en este caso sería el AND y el OR. Bueno, para el
ejemplo, vamos a usar un select, un from y un where. Va a ser desde la tabla piezas y vamos a seleccionar todo, donde el peso sea igual a 1 or el peso sea igual a 2 or el peso sea igual a 5. Lo ejecutamos y solamente nos muestra las que sean de 2, de 1 o 5. El nombre de las piezas y el color que cumplan con las condiciones que le pusimos en la consulta. Continuamos con la siguiente. Y el siguiente es un operador que nos permite especificar varios valores en una sola consulta, en una cláusula where. En este caso sería el in. Y para eso vamos a usar las mismas. Vamos a usar un select, un from y un where. Va a ser desde piezas igual. Vamos a seleccionar todo y en el where le vamos a poner que el peso in que tenga 1 y 2. Ejecutamos y ahí está nuestra consulta, 2, 1 y 2. Seguimos con el siguiente ejemplo. Y el siguiente es una cláusula que se utiliza para especificar el número de registros a devolver. En este caso es el top. Y vamos a hacer el ejemplo con el top. Sería select top 3 desde piezas y ahí está, tenemos nuestra consulta select top 3 desde peso desde la tabla piezas. Lo ejecutamos y ahí tenemos 3, 1, 2, 3 piezas y el peso de las piezas. Nuestro siguiente ejemplo es una función que devuelve el número de filas que coincide con un criterio especificado. En este caso es el count. Y para hacer el count vamos a poner nuestro ejemplo. En este caso sería un select y un from. Vamos a poner count que cuente, bueno, primero desde la tabla suministra y que nos cuente el ID del proyecto y se va a llamar, le vamos a poner un nombre que se llame proyectos. Y ya tenemos, nos contó el número de proyectos que tenemos en la tabla suministra y es un total de 5. Continuamos con el siguiente y la siguiente es una palabra clave que se puede utilizar para devolver solo valores distintos y el cual es el distinct. Ponemos el select como siempre y un from. Y en este caso vamos a poner la palabra distinct
string y va a ser desde la tabla suministra, y que nos seleccione del diferentes desde el ID proyecto. Lo ejecutamos y nos muestra la consulta. El siguiente es una sentencia que se utiliza junto a las funciones agregadas para agrupar el conjunto de resultados por una o más columnas. En este caso C es el group by. Y muy bien, para eso vamos a usar un select, un from y el group by. Muy bien, vamos a seleccionar la cantidad y el peso. Desde suministra, que se va a llamar, vamos a poner un nombre que sea S, un inner join, que haga inner join con piezas, y le vamos a poner un alias que sea P on ese punto y de pieza sea igual a P y de pieza, y que los agrupe por cantidad y peso. Ejecutamos la consulta y nos muestra la cantidad, el peso y los datos que le pedimos a la consulta. Continuamos con el siguiente, y el siguiente es una sentencia que se utiliza para actualizar registros existentes en una tabla, y para eso utilizamos el update. Y para hacer el ejemplo solamente ponemos update, que va a ser la tabla suministra, actualizar la tabla suministra, set la cantidad que sea igual a 26, que este va a ser lo que se va a actualizar, donde where el ID del proveedor sea igual a 933. Entonces, esto quiere decir que va a actualizar la tabla suministra, la cantidad la va a cambiar a 26, donde el ID sea igual a 933. Ejecutamos y vamos a corroborar que sea correcto. Seleccionamos todo de la tabla suministra, ejecutamos el comando y aquí tenemos actualizado. Vamos a actualizarlo otra vez para ponerlo como estaba. Estamos y ha vuelto, se ha actualizado correctamente. Continuamos y el siguiente va a ser es una tabla virtual basada en el conjunto de resultados de una sentencia SQL, y en este caso para hacer eso es el view, crear una vista,
Y muy bien, vamos a crear el ejemplo que sería create, crear vista en cantidades as un select, seleccionamos todo desde suministra, donde la cantidad sea mayor o igual que 50. Ejecutamos el comando ha sido ejecutado correctamente, y para corroborarlo solamente nos vamos aquí a nuestro menú del panel izquierdo y buscamos nuestra base de datos, la cual es B de empresa. Pues vamos a vistas y aquí debe aparecer nuestra vista, y aquí está nuestra vista que se llama cantidades y se ejecutó correctamente. Continuamos con el siguiente, y el siguiente es una palabra clave que devuelve todas las filas de la tabla izquierda. Por ejemplo, nombre tabla 1, incluso si no hay coincidencias en la tabla derecha, por ejemplo, nombre de la tabla 2. Y para poder hacer esto utilizamos el left join. Y vamos a poner un ejemplo con el left join. Para eso vamos a poner un select. Vamos a seleccionar el nombre del proyecto, nombre-proi, coma, y el nombre de la ciudad, nombre-siu, desde proyecto. Vamos a poner un alias, left join que haga left join con ciudad, y le vamos a poner un alias igual que sea c on p.id ciudad sea igual a c.id ciudad. Ejecutamos la consulta y tenemos lo que pedimos: nombre del proyecto, el nombre de la ciudad. Seguimos con el siguiente, y el siguiente es una cláusula que se egresa a SQL porque la palabra clave where no se podía utilizar con funciones agregadas, y el cual para poder hacer eso vamos a utilizar el having, y vamos a ver un ejemplo con el having. Ponemos un select, vamos a seleccionar el ID de la pieza, id-pieza, ABG, peso, y a esto le vamos a poner un alias que sea promedio peso, desde la tabla piezas, que lo agrupe, group by, por el ID de la pieza, having, ABG, peso menor que 3. Ejecutamos la consulta y tenemos los datos de la consulta. Continuamos con el siguiente ejemplo, y el cual
vamos a usar una palabra clave que devuelve filas cuando hay al menos una coincidencia en ambas tablas, y para eso se utiliza el inner join. Vamos a ver un ejemplo con el inner join. Vamos a seleccionar el nombre del proveedor, y el nombre de la pieza. Desde proveedor con alias P, aplicamos el inner join con piezas, ponemos un alias pie, on P y de ciudad sea igual a pie punto y de ciudad. Aplicamos nuevamente el inner join con ciudad, le ponemos un alias que sea sem, nuevamente el on que sea igual C y de ciudad. Ejecutamos la consulta y tenemos igual nombre del proveedor, nombre pieza, desde proveedor haciendo inner join con piezas y después haciendo inner join con ciudad. Continuamos con el siguiente ejemplo, y el siguiente es un operador que se utiliza en la cláusula where para seleccionar un intervalo de datos entre dos valores, y para eso utilizamos el between. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ponemos un select, vamos a seleccionar el ID de la pieza y la cantidad. From de la tabla suministra, donde aquí aplicamos el between, donde cantidad between que esté entre 50 y 100. Ejecutamos la consulta y ya tenemos, seleccionamos el ID de la pieza y la cantidad de la tabla suministra que estén entre 50 y 100, y nos arroja 3 resultados. El siguiente sería una palabra clave que devuelve todas las filas de la tabla derecha, por ejemplo el nombre de la tabla 2, incluso si no hay coincidencias en la tabla izquierda, y para eso utilizamos el right join. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar select la cantidad y el color, desde suministra, ponemos un alias ACS y aplicamos el right join con piezas, ponemos un alias, un on donde ese punto y de piezas sea igual a p punto y de piezas. Ejecutamos la consulta y nos muestra la cantidad, el color, y cumple con la consulta que pedimos. Continuamos, y el siguiente sería una función que devuelve el valor más pequeño de la columna seleccionada, y para hacer eso utilizamos min.
Y bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo, fácil. Vamos a seleccionar el mínimo de cantidad y le vamos a poner un alias, le vamos a poner mínima, desde la tabla suministra. Entonces esto nos va a arrojar la cantidad mínima de la tabla suministra. Vamos a ver que sea cierto. Select. Vamos a seleccionar todo. Es la tabla suministra. Y el valor más pequeño es 25. Y es correcta la consulta. Continuamos y el siguiente es una palabra clave que se utiliza para ordenar el conjunto de resultados y para eso se utiliza el order by. Igual es algo muy sencillo. Seleccionamos el nombre del proyecto, nombre-proy y el ID de la ciudad. De este proyecto le vamos a ordenar order by, vamos a ordenar por el ID del proyecto. Ejecutamos y nos muestra cómo lo ordena de acuerdo al ID del proyecto. Y por último tenemos el sinónimos, que sirve para hacer referencia a nuestros objetos de base de datos de una manera más entendible, y para eso utilizamos el sinónimos. Voy a crear un sinónimo. Para crear el sinónimos ponemos la consulta create, vamos a crearla, create synonym vamos a poner verde para color, el go, seleccionamos todo, select from piezas, lo ejecutamos, nos muestra la consulta y tenemos 4 filas afectadas. Y para corroborar que sí se haya creado, igual vamos a nuestra menú del lado izquierdo en sinónimos y aquí tenemos que se ha creado verde y verde. Y bueno, eso sería todo. Solo fue unos ejemplos de algunas consultas sencillas para manipular nuestra base de datos.